Todo esto requiere voluntad política de Ucrania, pero también de sus amigos occidentales. A largo plazo, la mejor garantía de seguridad de Ucrania es la membresía en la OTAN. Una vez más machacan con esto, ¿no? Como deliberar respecto a que quizás precisamente el coqueteo de Ucrania con la OTAN en última instancia desencadenó esta locura, no, para nada. Más OTAN. Aparte de eso, los socios han prometido una red de garantías de seguridad bilaterales. Igualmente importante es lo que la Unión Europea puede ofrecer. No solo dinero en efectivo, sino también la perspectiva de ser miembro. No es fácil alimentar una economía floreciente mientras nos bombardean con explosivos. Menos mal que he dicho. Ni siquiera Israel tuvo que enfrentarse nunca a un agresor tan poderoso. Pero Ucrania, a diferencia de Israel, algún día podría integrarse al bloque económico más rico del mundo. Una hoja de ruta para el ingreso a la Unión Europea a lo largo de, digamos, una década, con hitos claros, ofrecería esperanza a los ucranianos y aceleraría las reformas económicas, tal como la misma promesa galvanizó a gran parte de Europa, del Este desde los años 90. Bueno, a largo plazo, membresía de la OTAN y a 10 años, ingreso a la Unión Europea. Hasta entonces, guerra, ¿no? Incluso de alguna manera reconocido el carácter de zanahoria de esto de el ingreso a la Unión Europea como zanahoria para los ucranianos. Una hoja de ruta para el ingreso a la Unión Europea a lo largo de, digamos, una década ofrecería esperanza a los ucranianos. Quieren una guerra de 10 años en Ucrania con Rusia. Fua. Un nuevo miembro para el club. Subtítulo. Y aquí la conclusión de este artículo, y quizás acá uno de los temas más importantes. Después de esto vamos a realizar un análisis de nuestra parte, ¿sí? Para que esto suceda es necesario un cambio de mentalidad en Europa. El ingreso a 10 años en Europa, ¿no? Ha comprometido tanto armamento a Europa como a Estados Unidos y mucha más ayuda financiera. Sin embargo, es necesario dar un paso más. Si Trump gana en 2024, podría recortar la asistencia militar estadounidense. Incluso si pierde, Europa eventualmente tendrá que soportar una mayor carga. Eso significa reforzar su industria de defensa y reformar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea para que pueda atender a más miembros. Lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría un Estado fallido en el flanco de la Unión Europea y la máquina asesina de Putin más cerca de sus fronteras. El éxito significaría un nuevo miembro de la Unión Europea con 30 millones de personas bien educadas, el ejército más grande de Europa y una gran base agrícola e industrial. Demasiadas conversaciones sobre Ucrania se basan en el fin de la guerra. Eso necesita cambiar. Oren por una victoria rápida, pero planifiquen una lucha larga y una Ucrania que pueda sobrevivir y prosperar de todos modos. Bueno, en estas conclusiones, ¿qué cosas importantes? Eh, la sangre helada por este tipo de afirmaciones. Pero bueno, necesario un cambio de mentalidad en Europa. Ha comprometido tanto armamento como Estados Unidos. Es necesario dar un paso más. Por un lado, la idea de los halcones estadounidenses de que a partir de ahora esta guerra a largo plazo de desgaste ya no la va a patrocinar Estados Unidos en su mayor parte, sino que a partir de ahora, muchachos, ustedes, muchachos europeos y europeas, muchachos y muchachas, ustedes a cargo de este entuerto. Algo dicho en este canal 1000 veces, Estados Unidos va a abandonar el apoyo a Ucrania y va a despachar la locura esta para el lado de Europa. Bueno, esto puesto aquí entre líneas. A partir de ahora, Europa debe responder como principal actor, como principal sostén de esta guerra a largo plazo con esta idea del ingreso a la Unión Europea de Ucrania de aquí a 10 años y en el medio guerra. Segundo tema o segundo elemento interesante de esta conclusión. Si Trump gana en 2024, podría recortar la asistencia militar estadounidense. Bueno, para estos halcones, evidentemente, una victoria de Trump genera miedo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Trump determinaría inmediatamente, por lo menos según sus palabras, un cambio en la estrategia de Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Incluso si pierde Trump, Europa eventualmente tendrá que soportar una mayor carga. Bueno, de cualquier modo, para Europa, más gasto, más envío de armas y, naturalmente, más riesgo, según esto, ¿no? Eso significa reforzar su industria de defensa. Llaman a una carrera armamentista en Europa, en este marco, y reformar el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea para que pueda atender a más miembros. Bueno, y además de eso, claro, el refuerzo de la Unión Europea como tal y, evidentemente, el debilitamiento de los Estados miembros. ¿Cuántos europeos pueden querer esto? ¿Cuántos europeos y europeas de a pie? Estados más débiles, la Unión Europea con Borrell y von der Leyen más fuerte, el desarrollo desenfrenado de la industria de defensa para una guerra de 10 años contra Rusia en Ucrania y un gasto mayor tanto en lo económico como en lo militar para el soporte de esa guerra. Solamente un suicida podría querer eso como destino para su propia tierra en Europa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de los halcones estadounidenses. Y aquí lo interesante, lo que está en juego, el último párrafo una vez más, lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría un Estado fallido en el flanco de la Unión Europea. El Estado fallido ya ahora como consecuencia de la guerra. La máquina asesina de Putin más cerca de las fronteras. La expansión la comenzó la OTAN, ¿sí? Eso generó una frontera, y la Unión Europea también protagonizó una expansión hacia el este y eso generó un acercamiento hacia Rusia. Si hubieran generado la Unión Europea, no la OTAN, porque con la OTAN ninguna forma de negociación, porque representa una alianza militar y para Rusia cualquier expansión de la OTAN hacia sus fronteras representaba o representa un peligro existencial. Si la Unión Europea en esa política de expansión hacia el este hubiera generado una negociación inteligente con Rusia, como por ejemplo respecto a Ucrania, bueno, quizás apareceríamos en otro lugar. Esa expansión virulenta hacia el este determinó la situación actual y naturalmente cada vez más una cercanía mayor a las fronteras de Rusia, obvio. El éxito, por el contrario, en lugar de la máquina asesina más cerca de las fronteras y el Estado fallido en un flanco de la Unión Europea, el Estado fallido ya ahora y ya antes, un Estado fallido, corrupto y con golpes de Estado, Ucrania, antes de esto, pero bueno. El éxito significaría un nuevo miembro de la Unión Europea con 30 millones de personas bien educadas. En realidad mucho menos, porque si no recuerdo mal, la población actual de Ucrania, más o menos alrededor de 20 millones por la enorme cantidad de gente huyendo de Ucrania como consecuencia de la guerra. Acá la última oración, esto para mí es escalofriante. Demasiadas conversaciones sobre Ucrania se basan en el fin de la guerra. Eso necesita cambiar. Oren por una victoria rápido, pero planifiquen una lucha larga y una Ucrania que pueda sobrevivir y prosperar de todos modos. Basta de conversaciones sobre el fin de la guerra. Plan a largo plazo, guerra a largo plazo, 10 años de guerra y en ese entonces ingresada Ucrania a la Unión Europea, Europa a cargo de la guerra y la destrucción de Rusia como plan. ¿Qué plancito B, no? En lugar de la destrucción de Rusia a través de un ataque rápido frente al fracaso de eso, guerra a largo plazo, Europa a cargo y destrucción de Rusia a largo plazo, mientras con una economía floreciente a la vez. Este es el plan escrito por los tres chiflados, o por el gordo y el flaco, o por Cantinflas, ¿no? Pero bueno, este es el plan B, señoras y señores. ¿Cuáles sus impresiones? ¿Ustedes también ahí un poco sorprendidos por el grado de delirio de esta propuesta y el grado de inconsciencia de una guerra a 10 años hasta el exterminio de Rusia? Una potencia nuclear con capacidad para
la destrucción de Europa en un abrir y cerrar de ojos. Naturalmente, eso generaría una guerra nuclear entre todos los países con posibilidad nuclear. Eso determinaría la destrucción de Rusia también, la destrucción de Estados Unidos e incluso posiblemente la destrucción de toda la humanidad. Pero, mamita, qué poco miedo a este desastre, ¿no? Y qué coincidencia respecto a esto, y quizás esto lo podamos presentar en una de las próximas transmisiones, respecto a esto de cuidado porque lo que está en juego difícilmente podría ser mayor. La derrota significaría la continuidad de la máquina asesina de Putin, ¿no? Esto de, en el caso de una victoria, de una derrota de Ucrania, cuidado por el fortalecimiento de las dictaduras y el fortalecimiento de Rusia y el fortalecimiento de China. ¿Recuerdan las declaraciones hace unos días de Baerbock? Exactamente lo mismo. Cuidado, porque no podemos abandonar el apoyo a Ucrania, según Baerbock, porque eso determinaría un envalentonamiento de las dictaduras y por sobre todas las cosas la dictadura de Xi Jinping en China, dicho así, sin ninguna necesidad de ese ataque a China, de ese insulto a China y a los chinos. Ella de la nada presentó esa idea, ¿no? Una derrota en Ucrania determinaría el envalentonamiento de los dictadores como Xi Jinping, así, ofrenda a el principal socio comercial de la Unión Europea sin ninguna razón, pero la idea es la misma. Cuidado, no podemos abandonar a Ucrania porque en ese caso los malos, los dictadores, eh, el mal en la tierra parecería fortalecido. En cambio, claro, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, en tanto los superhéroes, los paladines de la justicia, no pueden abandonar entonces la lucha, ¿no? Qué construcción tan ideológica, pero tan ideológica, no porque Rusia y China y otros países no presenten características condenables desde el punto de vista de la democracia, sino porque Occidente presenta las mismas, no las mismas, pero tantas características condenables desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos como el resto del mundo, como el resto de las grandes potencias, o peor aún, mucho más, porque ¿quién perpetra la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos a escala global? ¿Quién perpetra la mayoría de las invasiones? ¿Quién comete las grandes violaciones, las grandes matanzas? ¿Quién genera las muertes por centenas de miles, como en Irak, con 1 millón de muertos? Estados Unidos, precisamente, y sus acólitos, la OTAN. Entonces, esto de los malvados de un lado, mientras que nosotros todos, bueno, los de enfrente quizás malvados, ahora, Occidente de superhéroe, nada, porque los grandes colonizadores del mundo, en África, en América Latina, los grandes perpetradores de las masacres, de los genocidios, desde tiempos inmemoriales aparecen precisamente en Occidente, por recordarlo, nada más, ¿no?